tal, jóvenes? Recordemos que habíamos visto los registros correspondientes a lo que es el pago del UCI, ¿verdad? Considerando o siempre teniendo en cuenta de que estamos manejando la contabilidad de entidades estatales, ¿verdad? O entidades públicas. Habíamos asentado algunas partidas de una municipalidad. De igual manera ya habíamos hecho los ejercicios correspondientes, espero que haya quedado claro y que no haya ninguna dificultad en la comprensión, ya que pues según lo visto no hubo mayor pregunta sobre ello, ¿de acuerdo? Vamos a realizar ahora otros registros correspondientes, ¿sí? Tenemos aquí la jornalización de ingresos tributarios. Vamos a identificar cómo se da el registro de los ingresos tributarios, ¿sí? Dice, imaginémonos que la tesorería Nacional reportan el CIEF que los bancos del sistema recaudaron el día de hoy por concepto de ingresos corrientes la suma de 100.000 quetzales, los cuales fueron trasladados al fondo común y están conformados de la manera siguiente. Dice que hay impuestos directos, que es el ISR de empresas mercantiles por 24.125, impuestos de solidaridad por 15.250, ¿verdad? El ISO. Los impuestos indirectos, que sería el IVA, por 34.970, impuesto de calcomanía sobre circulación de vehículos por 25.655. Además, dice, se determina que los bancos retuvieron un 1% de comisión por servicios bancarios de recaudación de impuesto. Y entre paréntesis nos da a conocer de qué es la etapa de lo percibido. Recordemos que hay una diferencia entre lo percibido y lo devengado, ¿sí? Cuando decimos percibido es porque ya se recibió el dinero, ¿sí? Por concepto de los tributos, que por consiguiente pues ya se ha devengado por parte del Estado, ¿verdad? En cambio, cuando por lo general si solo fuera etapa de lo devengado, o sea, que ya se ganó pero no se ha percibido, hay una diferencia, ¿de acuerdo? De lo percibido, pero acá pues ya está percibido, o sea, ya lo recibimos. Entonces, por eso la Tesorería Nacional, ¿verdad? Recordemos, lo habíamos investigado, se encarga de lo referente a esos ingresos tributarios y posteriormente dice reporta en el CIEF, ¿verdad? Recordemos también que esa parte ya lo habíamos investigado de qué es el CIEF y según ustedes se recuerdan que es un sistema informático, ¿verdad? Ese es un sistema informático que el Estado utiliza, ¿verdad? Para poder registrar más que todos los diferentes registros, valga la redundancia, de los ingresos con referencia a lo tributario, ¿verdad? O lo que es la contabilidad gubernamental, ¿sí? Entonces, por eso es que se reporta en el CIEF todos esos ingresos en un momento dado. En este caso, vamos a realizar la partida correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, colocamos aquí, consideremos que sería la partida número 1, ¿verdad? Hacemos como una referencia nada más. Si determinamos una fecha, no nos da una fecha determinada, vamos a suponer que haya sido a mediados de año, por ejemplo, ¿sí? Entonces coloquemos que fue el 30 de junio del 2020, ¿sí? Solamente es para fines ilustrativos y de ejemplo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces tenemos acá la fecha correspondiente. Ahora bien, vean pues, ¿cómo realizamos la partida? Para ello tenemos nuestra nomenclatura, ¿sí? Ustedes pues recuerdan que tenemos esa parte del listado de cuentas, ¿de acuerdo? Entonces acá, espero que se logre ver, el propósito es poder ver, ¿sí? Entonces vean, tenemos nuestra nomenclatura, entonces aquí dice que se reporta, ¿verdad? Por concepto de ingresos corrientes, la suma de 100.000, los cuales fueron trasladados al fondo común. ¿De acuerdo? Sabemos que nos está diciendo acá que ese dinero se trasladó a un fondo común, ¿sí? Entonces, para ello tenemos las cuentas de activo, ¿verdad? Porque es un dinero que está recibiendo el Estado, así que es un activo disponible, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar la cuenta principal que sería activo disponible, ¿de acuerdo? Que sería el 1110. Venimos entonces 1110 0000, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos acá nuestro código, ¿sí? 1110 0000, activo disponible.
Muy bien, entonces colocamos acá activo disponible. Bien. Posteriormente, ¿es caja? No, ¿verdad? Porque no lo estamos recibiendo en efectivo, sino que se está trasladando en el banco. Acá está, miren, tenemos la cuenta de bancos, que sería el 1112. Entonces venimos, colocamos 1112 0000. Colocamos bancos. Y la cuenta, acá dice, miren, fondo común. Y acá está, el fondo común. ¿Sí? Digamos, el fondo común es la cuenta más que todo que utiliza el Estado, donde por lo regular se establece todo el monto de dinero que se adquiere por ingresos tributarios y de otra índole. ¿Sí? Entonces por eso sería especialmente para el fondo común. Posteriormente vamos a explicar quizás otros detalles sobre eso. ¿Sí? Entonces venimos, colocamos que es el fondo común, entonces sería el 11 12 01 00 y colocamos la cuenta fondo común. ¿Sí? Ahora bien, en el fondo común, como supuestamente se recibió 100.000 quetzales, ¿sí? 100.000 quetzales de lo que se recibió. Va. Y nos está cobrando un 1% el banco por comisiones, usamos por el servicio que está dando. ¿De acuerdo? Porque obviamente tiene que generar un ingreso el banco, ¿verdad? No solamente da el servicio así, nada más. Entonces, para ello se realiza un cálculo determinado, o sea, 100.000 por el 1%. Si gusta, vamos a colocar esa parte acá para que tengamos el cálculo, ¿sí? Tenemos acá los 100.000 quetzales. 100.000 quetzales, un 1%, ¿de acuerdo? 100.000. Entonces ahora hago la multiplicación respectiva y que en este caso sería 1.000 quetzales el 1%. Entonces, teníamos 100.000, voy a hacer la resta, 100.000 menos los 1.000 serían 99.000. O sea que el fondo común está recibiendo 99.000 quetzales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que está recibiendo por el hecho de que el banco está cobrando 1.000 quetzales por comisiones. ¿Sí? Bien. Ahora en este caso, si el banco está cobrando comisiones, ¿qué representa para el Estado? Una pérdida, ¿verdad? Eso es lo que representa para el Estado, una pérdida. Entonces vamos a buscar en todas las cuentas, ¿verdad? Que tenemos las cuentas de pérdida. Y recordemos que el código de las cuentas de pérdida es el código 6. Estamos en contabilidad gubernamental, ¿de acuerdo? Entonces, vemos acá está, vean, el código 6, que serían los gastos. ¿Sí? Bien. Ahora bien, en este punto, ¿sí? Vamos a identificar qué cuentas son las que nos interesa para registrar el gasto que se está generando. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar en esta parte que serían los gastos de consumo, ¿sí? Que se va dando. Entonces, para identificar las comisiones que el banco está, ¿cómo podríamos considerar? Que está cobrando más que todo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta cuenta. Gastos de consumo, el 6110, ¿de acuerdo? Entonces venimos, colocamos 6110 0000 y esos serían los gastos de consumo. Bien, posteriormente los gastos de consumo vamos a utilizar la cuenta, acá esta cuenta, vean, bienes y servicios, ¿sí? Es la cuenta que vamos a utilizar. Usamos un gasto de consumo por cuenta de bienes y servicios que se está realizando, ¿de acuerdo? Entonces sería el 6112, colocamos 6112 0000, ¿de acuerdo? Entonces venimos y colocamos bienes y servicios. Bienes y servicios. Como siempre les he mencionado, uno puede decir, ¿y cómo se supone que voy a saber todas las cuentas? Y así, ¿verdad? Por eso estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Subrayen las cuentas que les estoy dando. Aparte de eso, anotar también por qué razón estamos utilizando dichas cuentas. Y como les vuelvo a repetir, estamos utilizando esas cuentas por la comisión que nos está cobrando el banco, ¿sí? Bien. Ahora bien, la otra cuenta o subcuenta de ello, después de bienes y servicios, vamos a utilizar servicios no
personales. Es decir, esta sería la subcuenta, ¿de acuerdo? Esta es la, podríamos considerar la cuenta principal, la subcuenta y la subcuenta, ¿de acuerdo? Entonces colocamos 61 acá, 6112 0100, y en este caso sería por servicios no personales, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuánto sería? El monto de 1000 quetzales. Servicios no personales. Ahora bien, para identificar por qué razón se generó eso, vamos a colocar aquí que fueron por comisiones bancarias. Sí, solo para identificar por qué razón, ¿de acuerdo? Entonces colocamos que fue el 1% y eso equivale a 1000 quetzales, ¿sí? Es una referencia nada más, ¿de acuerdo? Entonces solo para que lo tengamos en cuenta y no nos perdamos, ¿sí? Entonces es como una característica que estamos dando, es como lo que habíamos hecho con el UCI, ¿sí? Que colocábamos lo que sería el UCI, en cambio acá colocamos que fueron por comisiones bancarias que corresponde al 1% del monto. Bien. Ya tenemos entonces lo cargado, lo que se recibió, lo que la entidad pública recibió. Y ahora por concepto de ¿qué? De ingresos tributarios. ¿Eso qué es? Es una ganancia o son ingresos, ¿verdad? Y para los ingresos recordemos que es el código 5. Acá está, vean. 5 ingresos. ¿Sí? Como les digo, espero que se logre ver. Voy a tratar la manera de ampliar un poquito más para no tener dificultades. Muy bien. Tenemos entonces los ingresos tributarios y como bien lo decía acá, que fueron por ingresos tributarios. Primero tenemos los impuestos directos. Entonces venimos y vamos a colocar la cuenta principal que serían ingresos tributarios, 5110. Colocamos entonces 5110 0000. ¿Sí? Vamos a dejar un espacio determinado, ¿verdad? Siempre para identificar cuáles son las cuentas que estamos abonando, y sería ingresos tributarios. La subcuenta sería el 5111, colocamos 5111 0000. ¿Y cuál sería dicha subcuenta? Dice acá impuestos directos, entonces colocamos impuestos directos. ¿Sí? Esa es la subcuenta y la, ¿verdad? En esta parte nos da una subcuenta, ¿de acuerdo? Entonces podemos colocar dicha subcuenta, ¿verdad? Para identificar más que todo lo que nos interesa. Entonces aquí colocamos también impuestos directos. Ya sea que quizás algunos lo tengan, quizás algunos no, no sé. Pero considerando esta nomenclatura, ¿sí? Entonces vamos a colocar la subcuenta de la subcuenta, que sería la misma que son los impuestos directos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo está determinado los impuestos directos? Recuerden que dice que son 24.125, ¿verdad? Más 15.250. Esos son los impuestos directos. Entonces, sumando esto, 24.150, si gustan voy a colocarlo acá, ¿verdad? Hacemos para entender 24.125, ¿verdad? 24.125 más 15.250. Ahí está. Entonces ese sería el monto. Ahora bien, hacemos lo mismo como habíamos hecho anteriormente para identificar qué tipo de impuesto es. Es el ISR, ¿verdad? Voy aquí además solo para identificar cuánto es el monto, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer lo siguiente para identificar que sobre el ISR son 24.125. ¿Sí? Y del ISO hacemos lo mismo para identificar sobre qué es y el monto correspondiente, que sería el monto de 15.250. ¿De acuerdo? Es como una explicación o una referencia, ¿verdad?, sobre qué tipos de impuestos se está adquiriendo. Posteriormente, entonces,
tenemos ya registrados los impuestos directos y ahora vamos a registrar los impuestos indirectos, ¿sí? Entonces buscamos en nuestra nomenclatura acá y aparece el 5112 impuestos indirectos. Entonces venimos acá, colocamos 51120000, que serían los impuestos indirectos. Una subcuenta de igual manera, ¿verdad? Una subcuenta, podemos llamarle, que sería la misma cuenta, ¿sí? Para ello, los impuestos indirectos dice que tenemos el IVA por 34.970 y el impuesto de circulación de vehículos por 24.000. Vamos a sumar entonces, aquí voy a colocar igual a, son 34.970, ¿verdad? 34.970 más 25.655 y nos daría 60.625, ¿sí? Hacemos lo mismo como dice acá, ¿de acuerdo? Entonces venimos, vamos a colocar como una característica que sería una explicación de ello, ¿verdad? Sabemos de cómo se está generando el IVA. Por consiguiente, como ya lo habíamos colocado anteriormente, es un monto de 34.970 y posteriormente tenemos el impuesto sobre circulación de vehículos. Colocamos el monto, ¿verdad? Con 25.655, ¿sí? Y así está identificado más que todo nuestra partida, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, vean lo bonito que se ve, los ingresos tributarios, estamos determinando sobre qué es y nos da el monto. Aquí de igual manera determinamos la sumatoria de estos dos, ¿verdad? Nos da el monto, que sería esta, y sería lo único, ¿verdad? Entonces venimos acá y vamos a sumar las columnas. Acá de igual manera tenemos 100.000 y 100.000, ¿verdad? Siempre. Principio fundamental de la partida doble. La suma del debe va a ser lo mismo que el haber. Muy bien, un pequeño registro de la recaudación. ¿Verdad? De la recaudación tributaria reportada el día de hoy, ¿sí? Entonces ya tenemos por lo cual nuestra partida correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces espero que hayamos comprendido esto. Bien, posteriormente a ello tenemos el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Veamos, dice: suponiendo que cierto día la Tesorería Nacional reporta en el CIAF, ¿verdad? Nuevamente nos está diciendo que se está reportando, dice que los bancos situados en las diferentes aduanas del país recaudaron la suma de 120.000 quetzales y que, consolidando la información con la Dirección de Aduanas, se establece que los ingresos corrientes fueron trasladados al fondo común y están conformados de la manera siguiente: indirectos, o sea que es el IVA, 12.850, y el impuesto a las importaciones, que sería 107.150. Después dice: además se determina que los bancos retuvieron 1% de comisión por servicios bancarios de recaudación de impuestos. Por ello, la partida que se corre sería la siguiente. Bien, vean pues. Y me interesa esto, ¿verdad? Y ahorita voy a explicarlo. Aquí sería la partida número 2. Usamos, no es una secuencia, solo para
que no tengamos dificultades, ¿sí? Estamos aquí, estoy colocando una fecha, pero vuelvo a repetir, no es una secuencia. Bien. Entonces, tenemos acá como nos está mencionando que se está reportando y que dicha suma se está depositando en el fondo común, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Activo disponible, bancos y el fondo común, ¿verdad? Ya lo había explicado hace un momento. ¿Por qué monto? Decía que se recaudó un total de 120,000, pero que nos están cobrando de igual manera, ¿verdad? Nos están cobrando un 1% de comisiones, los bancos, ¿de acuerdo? Entonces, porque no hacen ninguna diligencia sin ganar algo. Entonces, el monto total, ¿cuánto sería? 120,000. Voy a hacer lo mismo. Tengo un 1% de comisiones y multiplicando me da 1200, ¿verdad? Eso sería la comisión. Y posteriormente, ¿cuánto se quedó en el banco? Entonces, lo resto y nos daría 118,000. O sea que en el fondo común van a haber 118,000 quetzales. ¿Sí? Ahí están, miren, 118,000. Muy bien. Entonces acá, ¿cuánto sería? 1200 de comisiones. Entonces colocamos acá 1200. Vean en dónde estoy colocando las cantidades. No lo coloco ni en activo disponible ni aquí en banco, sino que lo coloco en la última cuenta o subcuenta, mejor dicho, que sería el fondo común. Igual acá. No lo coloco en gastos de consumo ni bienes y servicios, sino que en la última subcuenta, que sería servicios no personales, con 1200 quetzales. Excelente. Ahora bien, vamos a identificar los ingresos como nos dice que son los impuestos indirectos, ¿verdad? Entonces tenemos de igual manera acá impuestos indirectos. Bien, siempre vamos a colocar la cuenta principal que serían ingresos tributarios, el 5110, que aquí lo podemos encontrar, vean, ingresos tributarios, que sería el 5110. Ahí está, vean, ingresos tributarios. ¿Sí? Bien. Posteriormente, se gustan para identificar las cuentas principales, ¿verdad? Que se vea más estético. Entonces tenemos las cuentas principales de ingresos tributarios y posteriormente los ingresos indirectos o impuestos indirectos, mejor dicho. ¿Sí? Entonces venimos y es una referencia nada más. Aquí como ya tengo la cuenta que me interesa, ¿verdad? Entonces lo estoy copiando nuevamente, ¿sí? Para no estar perdiendo demasiado el tiempo. Como aquí el objetivo es que comprendamos cómo sea. Muy bien, entonces ya colocamos la subcuenta, posteriormente la subcuenta y tenemos en este caso el valor del IVA. ¿Cuánto es el IVA? Nos decía acá 12,850. Entonces colocamos 12,850. ¿Sí? Acá 12,850. Ese es el valor del IVA. También tenemos otro tipo de impuesto. ¿Cuál es? Que dice impuesto a las importaciones. ¿Sí? Entonces colocamos también dicha cuenta, ¿sí? O dicha característica, mejor dicho. Permítame, colocamos acá el impuesto de importaciones, ¿verdad? Vamos a ver, dice acá, impuesto a las importaciones. Impuesto a las importaciones. Muy bien. Voy a colocar acá entonces el monto, que sería 107,150. 107,150. Bien. Aquí tenemos el monto, ¿verdad? Creo que había colocado aquí el monto solo del IVA. Aquí tenemos la cantidad total, ¿sí? Entonces recordemos que aquí es el monto total, 12,850 más 107,150.
y nos da los 120.000 quetzales, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese monto que más que todo nos interesa, ¿verdad? De 120.000 quetzales. Verificando entonces la sumatoria, acá solamente tenemos uno, y acá sumando, por lógica, ¿verdad? Entonces, permítame, aquí era 118.800, se me había ido el 8, ahí estamos, 118.800, bien. Colocamos una explicación, ¿sí? Sería casi lo mismo como el anterior, colocamos registro de la recaudación tributaria recaudada el día de hoy, ¿sí? Voy a copiar esto. Ahí estamos, registro de la recaudación tributaria reportada al día de hoy. Bien, entonces, si se dan cuenta, hice casi lo mismo, solo que aquí solo habían ingresos tributarios, bueno, tributario lo que estamos registrando, y solo habían impuestos indirectos. Esa es la diferencia, que acá solo habían impuestos indirectos. En cambio aquí, en el anterior, sí teníamos tanto directos como indirectos. ¿De acuerdo? Bien. Terminado esta partida, vamos a ver el siguiente, verá rápidamente para comprender los siguientes asientos. Dice, suponiendo que cierto día se devuelven 5.000 a un contribuyente por concepto de ISR, que se le cobró de más, por lo que se le extendió cheque de tesorería contra el fondo común. Cuenta única nacional, verás, esa es la cuenta única nacional que se tiene, que es el fondo común. ¿De acuerdo? Entonces, en algún momento se habla sobre el fondo común, ustedes escuchan sobre el fondo común, pues es la cuenta única que tiene el Estado, ¿verdad? O la cuenta única nacional. Bueno, aunque podríamos considerar que hay otras cuentas que cabe la probabilidad de que cada una de las entidades públicas pues puede tener, ¿sí? Pero existe una cuenta única nacional donde va a ir a caer lo que es el dinero del Estado, ¿verdad? Por concepto de los ingresos tributarios. Y dice la partida de diario quedaría así. Muy bien, vamos entonces a registrar la partida. Aquí solo estoy colocando como una secuencia, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Consideramos que el 1 de agosto, ¿de acuerdo? Bien. Consideramos que esa fecha se determinó eso, por lo cual sí nos menciona de que se está devolviendo por concepto de los ingresos tributarios que fue del ISR, que más que todo nosotros habíamos recaudado, pero que ahora tenemos que devolver. Muy bien. Entonces, para ello, simplemente vamos a cargar la cuenta que corresponde. ¿Sí? ¿Y cuál es? Dirán. Bien, veamos. Como esa cuenta de los ingresos tributarios, vamos a hacer lo siguiente. Como anteriormente, generamos los ingresos, verá en el lado del haber, y como nos está diciendo que vamos a devolver a cuenta de dicho ISR, ¿verdad? O a cuenta del impuesto sobre la renta. Entonces venimos, ahora vamos a cargar cuenta porque sería un ajuste, ¿verdad? Porque como recordemos que en este caso vamos a ajustar la contabilidad para devolver los ingresos tributarios. Y tenemos cuál sería el ISR, ¿verdad? Entonces ustedes pueden verificar la nomenclatura que anteriormente habíamos abonado, pero ahora vamos a cargar. ¿Sí? Yo considero que este procedimiento no es nuevo, ¿verdad? ¿Por qué digo que no es nuevo? Porque sabemos que algo que está abonado y lo cargamos es para disminuir. ¿Cuánto dice? 5.000 quetzales, ¿verdad? Entonces venimos y colocamos 5.000 quetzales. Ese es el monto que se está devolviendo, o sea que disminuye. Podemos colocar acá nuevamente, ¿por qué razón? Por el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces colocamos impuesto sobre la renta, ISR. ¿Cuál es el monto? 5.000 quetzales. Excelente. Posteriormente, como nos dice que se emitió un cheque de tesorería, ¿verdad? Contra el fondo común, o sea,
que estamos utilizando el fondo común para poder pagar. Por lo cual, si volvemos nuevamente acá, ¿sí? Con las cuentas que tenemos, siempre el activo disponible, los bancos y el fondo común. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre menciono, para poder avanzar, tenemos aquí ya las cuentas utilizadas anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces ahora en lugar de cargado va a ir a abonado. ¿Por qué razón? Porque nuestro objetivo es disminuir del banco o del fondo común esa cantidad. Es como que ya había ingresado, pero ahora vamos a disminuirlo. ¿De acuerdo? Tenemos la partida correspondiente, hacemos la explicación, ¿verdad? Que simplemente es el registro de la devolución de impuestos podemos colocar con cheque de tesorería contra el fondo común. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería más que todo nuestras jornalizaciones de ingresos tributarios, ¿sí? Expliqué lo que son los ingresos tributarios. Y si se dan cuenta, no hay nada complicado, solamente estamos viendo lo que son los tributos. Ahora bien, tenemos la jornalización de los ingresos no tributarios. Y para ello voy a realizarlo rápidamente por este medio. Bien. Nos dice entonces el inciso B, jornalización de los ingresos no tributarios. Dice, imaginemos que el día de hoy se reporta a través del CIEF ingresos no tributarios. ¿Verdad? O sea, hay ingresos tanto tributarios e ingresos no tributarios. Vamos a conocer cuáles son los ingresos no tributarios. Dice, depositados en distintas cuentas bancarias bajo el rubro de fondos privativos. Nos está diciendo que está bajo el rubro de fondos privativos. O sea que es para una entidad pública en específica. ¿Sí? Veamos a qué se refiere. Dice que se recibieron derechos consulares, ¿verdad? O sea, visas, o se recibieron por el trámite de visas, ¿verdad? 60,000, derechos de inscripción, 40,000, sabemos que también entre los ingresos no tributarios hay derechos, tasas, contribuciones, arrendamientos, multas, intereses por mora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se recibió. Aquí entre los derechos hay derechos por las visas, dice que hay derechos por inscripción, examen y matrículas, tasas, hay tasas que se cobra a los transportistas, o como dice aquí, tasas sobre el transporte terrestre, marítimo, aéreo, se cobró también tasas por patentes, ¿verdad? Contribuciones por mejoras, arrendamiento, multas e intereses por mora. Bien. Este fue el monto que se cobró ese día, ¿sí? Posteriormente dice una nota. Vamos a identificar a qué se refiere con la nota. Veamos, para que comprendamos. Dice nota. Como sabemos, las partidas de diario son anotaciones que se hacen de cada transacción que efectúa la entidad a la cual se le lleva la contabilidad. Es decir, que por cada transacción de diferente naturaleza se debe elaborar una partida de diario, ¿sí? Entonces es como si, tomando eso en cuenta, nosotros como que tendríamos que realizar una partida por cada registro, o sea, una partida por los derechos, por las tasas, por las contribuciones, por los arrendamientos, por las multas y los intereses. Pero al hacer eso, pues nos llevaría demasiado tiempo. Ahora bien, ¿qué solución nos da? Dice, pero nosotros aquí, con el ánimo de ahorrar espacio y papel, haremos una sola partida. ¿Verdad? Bueno, aquí nos hablaba el texto, o sea, el texto nos decía esa parte. ¿Sí? Seamos tomada del texto que estoy utilizando. Dice, haremos una sola partida, ya que lo que pretendemos es que el alumno lector sepa cuáles cuentas debe cargar y cuáles abonar. En el caso de una evaluación o en la práctica real,
considere que en este caso, siendo que los fondos no son depositados en el fondo común, sino en cuentas de fondos privativos del gobierno central, ¿verdad? Entonces, si es específicamente del gobierno central, dice, la cuenta a cargar es la 1112-0201, fondos privativos del gobierno central. Por todo esto, las cuentas que se cargan y se abonan son las siguientes. Muy bien, veamos. Considerando esta parte, ¿verdad? ¿Sí? Considero que esto se haya generado en septiembre, ¿sí? Solamente para efectos de aprendizaje. Muy bien. Nos dice que estamos recibiendo, ¿verdad?, bajo el rubro de fondos privativos, pero es en distintas cuentas bancarias. Entonces venimos, vamos a buscar acá, en nuestra nomenclatura de cuentas, ¿sí?, ¿cómo vamos a registrar el mismo? Veamos. Para ello tenemos los ingresos que por consiguiente se depositaron en el banco, que son obviamente un activo. Entonces vamos a colocar nuevamente el activo disponible, que sería el 1110. Venimos, colocamos 1110 0000, colocamos el activo disponible. Ahora bien, ¿es caja? No, ¿verdad? Porque dice bajo cuentas bancarias, entonces sería bancos, ¿verdad? Que dice bancos, que sería el 1112. Entonces venimos y colocamos el 1112 0000, que sería la cuenta de bancos. Muy bien, ya tenemos nuestra cuenta de bancos y una subcuenta en el fondo común. No, ¿verdad? Porque nos dijo que no es para el fondo común, es para fondos privativos, que sería el 111202. Entonces venimos, colocamos el código, ¿verdad?, que sería el 111202. ¿Cuáles? Fondos privativos. Muy bien, los fondos privativos. Posteriormente a ello, vamos a colocar otra subcuenta, como nos decía anteriormente, que sería para el gobierno central, porque también podría ser para otros fondos privativos, pero aquí es para el gobierno central, que sería el 1112-0201. Muy bien, entonces colocamos el código 1112-0201, que dice que es para del gobierno central. Muy bien, ya tenemos todo esto. No nos dice que nos hayan cobrado, ¿verdad?, alguna comisión o algo. Entonces el monto total, aquí pues ya había colocado yo el monto, ¿sí? Entonces tenemos 60, 40, entonces la sumatoria de todas estas cantidades que se recibió por ingresos no tributarios sería 616,000 quetzales. Entonces vengo y coloco acá 616,000 quetzales. Ese fue el monto total. Muy bien. Ahora vamos a identificar sobre los ingresos. ¿Y cuál era el código de los ingresos? El código 5, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el código 5. Venimos acá. Código 5, ingresos. Teníamos ingresos, tanto ingresos corrientes, ingresos tributarios, y lo que nos interesa aquí son los ingresos no tributarios. Acá está, miren. Ingresos no tributarios. 5120. Muy bien. 5120. 0000, que sería entonces la cuenta principal, ingresos no tributarios. Muy bien. Ahora bien, las subcuentas, ¿sí? Si vamos a ir en orden como nos lo está dando acá, ¿de acuerdo? Es una forma, o seguir el orden que nos da acá. Nos dice primero derechos, que sería el 5121. Entonces, venimos, vamos a colocar el 5121 0000 y la cuenta sería derechos, ¿verdad? Acá está, miren, derechos, ¿sí? Ahora bien, los derechos dice que son 60,000 y 40,000, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar una pequeña explicación de ello
De acuerdo, seamos como lo había mencionado anteriormente. Tenemos como una característica de ello, ¿sí? Como el primero dice que son derechos consulares y migratorios, entonces colocamos consulares y migratorias. Migratorios con referencia a las visas. ¿Sí? ¿Y el monto cuánto es? 60,000. Muy bien. Después tenemos también derecho de qué? Vamos a ver, dice inscripción, examen y matrículas. Muy bien, entonces colocamos inscripción, exámenes y matrículas. Muy bien, colocamos entonces, ¿cuál es el monto? 40,000 quetzales, ¿verdad? 40,000 quetzales. Ahora bien, para ello, ¿cuánto sería el monto total? 100,000, ¿verdad? La sumatoria. ¿Sí? Entonces, vean, tal vez lo voy a explicar también al final, pero lo voy a explicar acá. Si hiciéramos, como nos decía ahí, una partida por cada registro, ¿verdad? O cada transacción, nuestra primera partida sería esta, registrar los derechos, solo que aquí en lugar de colocar 616, colocaríamos 100,000, ¿verdad? Y después haríamos otra partida para identificar o para registrar, mejor dicho, las tasas. Pero acá vamos a colocar de una vez la cuenta que serían las tasas, que sería el 5122. Entonces venimos, vamos a colocar 51 22 00 00. ¿Cuál es la cuenta? Tasas. ¿Sí? Y entre las tasas vamos a colocar, ¿por qué razón? Aquí dice que son por peajes, por uso de instalación portuaria, uso de instalaciones aéreas y patentes. ¿Sí? Entonces vamos a colocar cada una de las características como ya se nos dijo hace un momento. La primera, ¿cuál eran? Los peajes, ¿verdad? Los peajes. Bien. ¿Cuál era el monto? Recordemos que nos decía que es un monto de 50,000 quetzales. Tenemos los peajes. Posteriormente también tenemos lo que es por la instalación portuaria, ¿verdad? Si recordemos, vamos a ver. Dice uso de instalaciones portuarias. Podemos colocar también acá uso de instalaciones portuarias. Colocamos la cantidad, serían 70,000 quetzales. ¿Sí? ¿Dónde estoy extrayendo esto? 50,000, acá está, vean. 50,000, portuarias 70,000, ahora uso de instalaciones aéreas 55,000, ¿verdad? Entonces colocamos acá uso de instalaciones aéreas. ¿Cuánto? 55,000, ¿verdad? Acá me comí un 0. Muy bien. Y por último, ¿cuál era? Nos decía acá, por patentes, ¿verdad? Entonces colocamos acá. Las patentes. ¿Y el monto cuánto es? 30,000 quetzales. Muy bien. Ya tenemos entonces estas cantidades y la sumatoria de estas cuatro cantidades, tanto 70,000,
tenemos 50.000, 70.000, 55.000, 30.000, ¿verdad? Entonces la sumatoria de estas 4 cantidades nos daría un monto de 205.000 quetzales, ¿verdad? Si lo sumamos, tenemos acá, vean, 70 más 30, 100. Y 55 más 50, 105. Entonces 105 más 100, 205.000 quetzales. Entonces serían en tasas. Ya terminamos lo segundo. Vamos a identificar lo que dice a continuación, contribuciones por mejoras. Si hay, sí, acá está, miren, contribuciones por mejoras. Entonces venimos, colocamos el 51.23. Colocamos entonces la cuenta, contribuciones por mejoras. ¿De acuerdo? Y de igual manera, si colocamos como que la explicación, ¿verdad? Que serían las contribuciones por mejoras. ¿Sí? Colocamos la cantidad, 40.000 quetzales. ¿Está bien? 40.000 quetzales. ¿Sí? Colocamos acá. Muy bien, ya tenemos entonces las contribuciones por mejoras. Veamos, después de las contribuciones por mejoras tenemos arrendamientos. Sí, acá está, miren, arrendamiento. Entonces vamos a colocar que sería arrendamiento de edificio, equipos e instalaciones. Esa sería la cuenta. Venimos entonces, el código, ¿cuál es? 5124. 5124 0000. Y colocamos la cuenta correspondiente, que ¿cuál sería? Arrendamientos de edificio, equipos e instalaciones. Aquí está, arrendamiento de edificios, equipos e instalaciones. Bien, esta sería la cuenta, o sí, pues la subcuenta entre los ingresos no tributarios, y para ello, la explicación del mismo, ¿cuál sería? Nos dice aquí, arrendamiento de instalaciones aéreas. Vamos a colocar entonces esa cuenta, o mejor dicho, esa característica o explicación, arrendamiento de instalaciones aéreas, con el monto de 200.000. Perfecto. 200.000 quetzales. Entonces colocamos acá. $200.000 quetzales. Bien. Después tenemos multas a bancos. Aquí después de arrendamiento dice que hay regalías. ¿Tenemos regalías? No. Como no decía, nada de regalías. ¿Multas? Sí, tenemos multas, ¿verdad? Sería el 51.26. Venimos entonces 51.26, 0000 y la cuenta multas. ¿Sí? Y una característica que sería multas a bancos. Entonces vamos a colocar acá bancos. Si colocamos el monto, ¿cuánto sería la multa? 70.000 quetzales, ¿verdad? Era lo que nos decía.
multas. Posteriormente, después de las multas, intereses por mora. Si hay, sí, intereses por mora originados por ingresos no tributarios, ¿verdad? Entonces colocamos acá los intereses por mora. ¿Cuál sería el código? 5127. Entonces colocamos 5127. ¿Cuál es la cuenta? Intereses por mora. Y una explicación. ¿Qué daríamos en este caso? Como dice acá, intereses por mora originados por ingresos no tributarios. Entonces colocamos intereses por mora originados por ingresos no tributarios. ¿Cuánto es el monto? 1000. Coloco acá 1000 quetzales. Perfecto. Entonces, esos serían los registros, jóvenes. Vean, estuvimos registrando cada uno de los montos o dividiendo los ingresos no tributarios entre derechos, tasas, contribuciones por mejoras, multas, intereses por mora, ¿verdad? Que son más que todo los ingresos no tributarios, ¿verdad? Para culminar, si se hubiera hecho partida por partida o fecha por fecha, ¿verdad? Puede caber la probabilidad de que una fecha se hayan generado derechos, otra fecha tasas, otra fecha multas y así. Tendríamos que haber hecho, si fuera así, hubiéramos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas, ¿verdad? Cargando siempre estas cuentas y abonando siempre los ingresos no tributarios, después derechos, ¿verdad? Ese sería 1, después otra vez activos, después abonar tasas, ¿verdad? Y todo esto, después otra vez hubiéramos cargado los activos y contribuciones, ¿verdad? En fin, ahí sí que realizando una partida por cada uno de los ingresos no tributarios que se han generado, ¿verdad? Y aquí con el afán, tal vez no precisamente como decía de ahorrar papel, bueno, el libro trataba la manera de ahorrar papel, ¿verdad? Pero acá con el afán de ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces, sumando, aquí pues solamente es una cantidad, los 616,000, y aquí si sumamos todas las cantidades de ingresos no tributarios, nos da lo mismo, 616,000 quetzales. Colocando una explicación, simplemente lo mismo, ¿verdad? Ingresos, o mejor dicho, registro de los ingresos no tributarios. Y colocamos que es la etapa de lo percibido. Muy bien. Porque ya lo recibimos. ¿De acuerdo? Entonces, vean, comprendimos o ya aprendimos el registro de ingresos tributarios y también registro de ingresos no tributarios. ¿De acuerdo? Analícenlo, practíquenlo y cualquier duda saben que pueden consultar.